Vamos a enlazarnos a la ciudad de Washington con Armando Guzmán. Allá son las 8 de la noche con 8 minutos. ¿Qué te parece lo que emitió hoy el presidente de Estados Unidos? Que según algunas versiones de prensa que no hemos podido confirmar, llegó a llamar títere a la presidenta de la República Mexicana porque es manipulada por los grupos que realmente mandan en México, que son los grupos criminales. Exagerado, fuerte, adiós diplomacia. ¿Cómo lo ves? Como insultante, como algo que el presidente no está poniendo, el presidente de los Estados Unidos no está poniendo cuidado en las formas en las que hace. A él le parece que esto es para presionar y que con esto va a ponerle más presión y va a encontrar a alguien que quiera hacer un trato. Bueno, ya vimos la presión y los tratos de Donald Trump cómo funcionan en Irán. Y no funcionan en absoluto. A mí me llamó la atención mucho lo que dijo acerca de la presidenta, obviamente, pero hay una parte que llamó mucho la atención en Estados Unidos y es lo último que dice, en cuanto a que ya terminaron con las operaciones en mar y ahora van con las operaciones en tierra. Y mira, siete hojas de apuntes que tenemos aquí de lo que hablamos con gente en la ciudad y a la que le preguntamos qué es lo que está haciendo el presidente y a qué se refiere cuando habla de operaciones en tierra y de que esto lo vamos a hacer muy pronto. Bueno, la gente no piensa que está hablando de una invasión a México de ninguna manera. Dicen que no hay para esto ningún tipo de apoyo ni en el país, ni en el Congreso, ni siquiera en el mismo Pentágono por parte de los militares. Ya sabemos que Pete Hegseth hace lo que el presidente le diga, el secretario de Defensa o el secretario de Guerra, pero de ahí a que los generales y el Estado Mayor conjunto, que es el que representa a los militares de alta graduación, están de acuerdo con eso, no hay para eso nada. Esto encaja perfectamente en su discurso previo a operaciones de presión mayor sobre México, es lo que me dicen. Y además, las cuestiones es qué tipo de operaciones están preparando. ¿Cómo reaccionaría México si Estados Unidos cruzara la frontera? Imagínate. ¿Qué dice la ley estadounidense sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el extranjero? Ahora, lo que el presidente parece estar hablando, Pepe, es de equipos tácticos en la frontera. No dentro de México, sino en la frontera del lado de los Estados Unidos. Y lo que Estados Unidos continúa tratando de llegar a un acuerdo con México es acerca de más operativos contra laboratorios y bodegas en México. Pero también hay otra iniciativa para que esto se haga dentro de Estados Unidos, porque muchas informaciones recientes han mostrado cómo el fentanilo se hace dentro de Estados Unidos y cómo muchos de los precursores los están enviando a Estados Unidos para evitar el paso del fentanilo a través de la frontera. Entonces hay lugares importantes en todo el país, en el centro de los Estados Unidos sobre todo, y en lugares de los que nadie habla, como el estado de Indiana o el estado de Kansas, en donde este tipo de operaciones se llevan a cabo y de ahí se distribuyen por todo el país. Entonces, el presidente quiere mucho mayor presencia de las agencias federales y de las fuerzas federales también, y también autorizar fuerzas especiales para actividades de captura y misiones de destrucción de los laboratorios cerca de la frontera. Y la cuestión es ahora qué tipo de operaciones podría hacer con México después de todo este tipo de provocaciones y después de todo este tipo de habladurías en las que en realidad no está cooperando ni está contribuyendo a hacer una comunicación mucho más fluida, sino que está utilizándola solamente como presión. Entonces, hay algo que me llamó la atención, lo escribí aquí. La respuesta es no, Armando, no hay evidencia de que Trump esté anunciando una operación militar dentro de México. Lo que sí encaja perfectamente con su discurso previo son las operaciones en territorio estadounidense y presión política sobre México. Esto me lo dijo un senador de Virginia. Entonces, este tipo de cosas son las que estamos viendo acá. En Estados Unidos, ninguna de las agencias serias reportó la parte de que de que la presidenta era un títere. Hay organizaciones muy serias como Infobae y otras que se abstuvieron de tocar eso en absoluto. Y algunas otras quisieron interpretar lo que el presidente dice acerca de que si son los carteles los que gobiernan y los que rigen en México, pues entonces el gobierno estaría
estaría de adorno, pero no se refirió de una forma tan hiriente a la presidenta, y esto parece haber salido de alguna Claro, agencia solamente, que claro. se repitió en algunos lugares. Pero vamos, Pero es demasiado, pero exacto, es un demasiado. insulto que Sí. rompe con todas las reglas diplomáticas posibles. Podrán ser adversarios, pero tiene que haber un respeto. Donald Trump escupe desde la Casa Blanca, le escupe a México al decir esto. ¿De dónde sale eso de que la doctora Sheinbaum es títere de los cárteles criminales? Te voy a decir, a nadie en Estados Unidos que conozco, nadie que tenga importancia política, apoyaría una situación de este tipo. Nadie apoyaría insultar a la presidenta o al presidente de México de ninguna manera, porque saben exactamente las consecuencias de hacer algo así. Saben lo importante que es México como país. Saben lo importante que es el gobierno de México para trabajar con el gobierno de los Estados Unidos. Podrá haber muchas diferencias, como tú dices, y podrá haber una discusión grande acerca de si en el estado de Sinaloa o en otros estados hay el tipo de crimen a los que se refieren en Estados Unidos. Pero eso, lo único que ganaría este tipo de presión es lo mismo que el presidente Trump ha obtenido en Irán. Cada vez que él ha sido hiriente, cada vez que él ha tratado de utilizar este tipo de terminología para insultar, para presionar, le ha salido exactamente lo contrario. Y entonces el presidente piensa que todo el mundo va a reaccionar con miedo a sus palabras, y francamente no. Lo que pasa es que es un medio indignante de comunicación, y en eso, Pepe, te puedo garantizar, toda la gente con la que hablé hoy estuvo de acuerdo en que es altamente indebido y altamente impropio hablar de un presidente, de un país amigo y de un país socio tan importante como México. Sí, y México está a raíz de todo esto, de estos insultos o como quieras llamarle, escupitajos contra México, que hieren, que duelen. México está viviendo la crisis bilateral más grave en décadas, ¿no? Y en este momento creemos que no hay espacio para la ingenuidad en un momento dado, porque el crimen organizado tiene, sí, ciertamente un poder real y sí desafía al Estado. Y ese vacío lo explota Trump con toda maña y perversidad. Y Totalmente. ahí está el riesgo, ¿no? Y además está consiguiendo exactamente lo contrario de lo que está tratando de conseguir. Si él se da cuenta que sus palabras, la fuerza que le pueden dar a los adversarios del gobierno mexicano dentro de México, como los carteles, ese tipo de cosas puede realmente conseguir algo totalmente distinto. El presidente no está dándose cuenta. Yo no sé si Marco Rubio estuviera presente, si lo hubiera aconsejado decir alguna otra cosa más, pero este tipo de cosas de que el gobierno de México está controlado por los carteles, lo viene repitiendo con mucha frecuencia. Y te digo, en Estados Unidos, en Washington particularmente, entre la gente que importa, sienten que todo esto es no más que palabras para tratar de seguir presionando al gobierno de México a que haga lo que el presidente quiere. Y con eso, te digo, no solamente con este tipo de cosas, sino también con el de las operaciones en tierra. Eso de las operaciones en tierra suena muy mal. Después de haber hablado acerca de que el 97% de la droga que entra por los mares ha sido descontinuada. Y ayer el presidente decía que no tenía ni idea de cuánta droga entra por los mares. Entonces todos los días hay situaciones así. Este presidente declara una cosa una hora, después una hora distinta que declara algo completamente diferente, o basa sus conclusiones en cuestiones como esta de que el 97% de la droga que entraba por los mares ya no entra. Por Dios, eso nadie lo cree. El presidente podrá creerlo, pero la gente de su gobierno no lo cree. Los estadounidenses no lo creen. En México no lo creemos. Entonces, este tipo de cosas termina dañando el diálogo y termina dañando la cooperación que debe haber entre los dos países. Y eso es lo peor que puede salir de este tipo de diálogos como el que tiene el presidente hoy. Que, por cierto, fue un diálogo totalmente inesperado en una reunión en la que reunió, valga la expresión, a un grupo de madres que trabajan para diferentes dependencias del gobierno federal, y las reunió ahí en lo que era el jardín de rosas, que ahora más parece un patio de hotel que lo que era antes. Pero eso es lo que hizo, y la ocasión fue totalmente impropia para hablar acerca de la Sí, frontera y claro.
cosas así. Pero bueno, eso es lo que el presidente trae entre mente. Y entonces dice una cosa, habrá que ver qué es lo que dice después. Es lo que hay. Gracias, Armando. Gracias. Muchos saludos. Que estés muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Pepe, una cosa más. El FIFA está anunciando que para la final del fútbol en New Jersey, los boletos podrían llegar a costar $34,600. Te lo dejo ahí porque hoy salió y todo el mundo está diciendo, ¿qué? ¿Cuánto? Multiplicamos 34,600 por 17. Y solamente yo no sé quién los pagaría, pero aquellos que lo tenían quizás. Pues no Pero falta hay quien. muchos. No falta quien. Hay quien paga $100,000 por aparecer en las noches del Met, del Museo de Sí, del Museo Metropolitano, por estar en esa cena de alfombra roja, moda, show, etcétera. Pagan $100,000 para mantener el museo. Pues habrá alguno que quiera pagar 35,000 por ver a los que van a llegar a la final. Ya veremos quiénes, según tu pronóstico, según el de todos nosotros. Gracias, Armando. Gracias, Pepe. Buenas noches. Que estés muy bien. Muy buenas noches. Sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.